Bueno, en este momento tenemos Gladys Lanza, una incansable defensora de los derechos de las mujeres hondureñas y los derechos del pueblo general aquí en Honduras. Y el motivo para esta entrevista es que el 26 de marzo la compañera fue sentenciada a 18 meses de prisión, además inhabilitada por cumplir sus derechos civiles y políticos durante el tiempo que tiene que estar detrás de las rejas. Bueno, Gladys, es realmente una sorpresa, una decisión muy insólita y muy extraña, porque ha sido sentenciada por difamación de un señor que era jefe de un instituto, de una institución estatal, por un plantón que hicieron la organización feminista Visitación Padilla, que es una organización sumamente reconocida con personería jurídica durante muchos años. Y Gladys realmente es una de las más legendarias compañeras defensoras de las mujeres hondureñas. Y esta sentencia viene al mismo tiempo que están asesinando estudiantes, baleándolos, asesinándolos. Se encuentran niñas y niños jóvenes en bultos, en costales, no todos los días, pero prácticamente todas las semanas, que han estado activamente en las protestas. La situación económica también en el país es sumamente dramática. Estamos en la Semana Santa y realmente no hemos visto mucha fila de carros que han salido al campo, a las costas pacíficas o atlánticas, sino la gente no tiene sinceramente dinero. Y antes que hacemos las preguntas a la compañera, acabamos de leer también hace pocos días un informe que llegó del Inspector General de los Estados Unidos sobre la infancia, de que han sido entre el año 2010 a 2013 nada menos de 133,000 niños centroamericanos que han migrado justamente de esta situación económica de violencia a los Estados Unidos. Y estos 133,000 niños han sido arrestados por la policía estadounidense. Bueno, Gladys, ¿qué fondo tiene esa sentencia de que a ti te van a meter durante 18 meses a la cárcel al mismo tiempo que los asesinos de los niños, de los jóvenes que protestan en la calle por una educación que no tiene ni siquiera pupitres ni sillas, tiene que estar sentada en el suelo? Ahí hay una impunidad total. Pero en el caso de una defensora de los derechos de las mujeres, lo van a meter en la cárcel. Bueno, sí, realmente esta condena es eminentemente política. No encontramos otra explicación frente a una situación en la que ha ido avanzando, ha ido como profundizando después del golpe de Estado. El golpe de Estado es parte de una estrategia que se ha venido preparando con mucha delicadeza para reprimir al pueblo. Por eso no es casual esta sentencia. No es casual tampoco que los niños estén emigrando, que los jóvenes sean reprimidos, que la violencia en las comunidades aumente cada día, que los campesinos sean masacrados, que las mujeres, sobre todo en la zona del Bajo Aguán, estén viviendo una situación de violencia dramática, porque viven la violencia del ejército y la violencia de sus casas, de sus parejas. Entonces es terrible lo que ocurre en el país. Así que esto solo es un aviso para el movimiento feminista y de mujeres. ¿Por qué? Porque realmente lo que ocurre con esto es que no es para Visitación Padilla esto, es para el mundo de los derechos humanos. Esta condena se está sentando un precedente funesto, porque están diciéndonos, si así es la lectura que nosotras le hemos dado, es silencio. Eso es lo que quiere decir, silencio, no denuncie, cállese, y si no se calla, o muere
como han matado los estudiantes por denunciar, o va a la cárcel, para que aprenda que tiene que obedecer dentro del esquema de la estrategia del silencio. No importa violación que exista, no importa que los derechos humanos se estén exigiendo, no, lo importante es silencio. Eso es el mensaje que nos están mandando. Hicieron el intento de cambiar la ley de violencia doméstica el 2011, y nosotras empezamos a activar en las comunidades, a levantar el grito, porque es muy importante el hecho de que las mujeres tengamos el derecho a denunciar. Esa ley nos da la oportunidad de denunciar al agresor, pero en el 2011 precisamente el Congreso Nacional reformó la ley y dijo: la mujer que denuncie, el medio de comunicación que denuncie, el funcionario o el funcionario judicial que dé datos sobre un agresor, va multado. Eso significa que era el primer aviso para guardar silencio. Logramos revocar esa reforma, pero entonces ahora es más obligatorio con una sentencia hacia una defensora de derechos humanos. Pudo ser otra. Yo digo, me tocó a mí, no sé por qué, pero me tocó. Pero pudo ser otra compañera, porque se trata de silenciarnos. Y eso es lo dramático, lo terrible de esta sentencia, que no solo nos manda a silenciar, sino que nos suspende los derechos civiles y políticos, nos ratifican una orden de captura que estaba dada desde diciembre del año pasado y que me ha obligado durante todos estos meses, desde diciembre, a estar yendo a firmar un libro a la Corte Suprema de Justicia todas las semanas para demostrar que no estoy escapada, que no he huido del país. Ahora me lo cambiaron a un mes, tengo que ir cada mes a firmar ese libro, mientras se ejecuta la sentencia. También me condenan a que pague costas personales del agresor, de tal manera que yo, defensora de derechos humanos, que nada más hice un trámite de denuncia, ahora soy la responsable, la culpable, la que tengo que ir a pagar una culpa que no debo. Eso no es más que una actitud represiva hacia nosotras como defensoras de derechos humanos, pero como digo, no solo es para mí, es para todo el mundo de los derechos humanos. Y me quedo en Honduras, pero yo creo que esto es toda una estrategia para la región, puesto que es parte de una gran estrategia para ir silenciando otras personas, otras mujeres, otros hombres, otros jóvenes, otros niños que están reclamando vivir con tranquilidad en su país, tener acceso al trabajo, tener derecho a la educación y a todos los servicios públicos que como ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho. Dice también mi colega Dina Mesa en un artículo que escribió el mismo día de la sentencia que como se llama, la Corte Suprema, el tribunal ha hecho una sentencia histórica en el sentido de que incluso te suspende como coordinadora de la visitación Padilla. Es decir, sí, se meten adentro los asuntos internos de las organizaciones sociales, populares en este país, como fuera algo así, ¿no? Y además, si se recuerda, el año pasado también, cuando asumió la presidencia Juan Orlando Hernández, los funcionarios de él quitó la personería jurídica de una otra organización feminista, sí, CDH, ¿no? CMH, exactamente.
y en un panorama tan dramático que este país asesinan anualmente en los últimos años más de 600 mujeres en un femicidio que ni siquiera tiene comparación con México. Y la impunidad también, porque el 98% de esas muertes quedan impunes. Entonces eso significa que, como bien dices, la situación que se está dando, me suspenden con esta sentencia, me suspenden el derecho a dirigir la organización. Pero yo digo, ¿por qué el Estado tiene que decidir quién dirige una organización cuando soy electa por una asamblea de mujeres? Entonces, eso te da la medida de cuánto respeto hay por los derechos, el derecho a elegir. Es como que dijéramos, no, el presidente de la República no puede dejar de serlo porque aquí nadie lo eligió, o si lo eligió el pueblo, está en entredicho, ¿verdad? Es elección. Entonces, eso no es más que una forma de seguir reprimiendo, seguir coartando nuestras libertades que como ciudadanas tenemos. Así que así es la cosa, así se vive en este país, lamentablemente. Bueno, en el continente europeo nosotros llamaría eso un Estado corporativo, donde el Estado se mete en todos los asuntos internos, civiles y personales de la gente. Ahora, la denuncia que hizo usted es que este señor fue Juan Carlos Reyes, sí, fue denunciado por una señora, Lesbia Pacheco, una denuncia por acoso sexual interpuesta por ella, ella fungía en la jefatura de recursos humanos del Instituto Fundebe, y de la cual fue despedida por denunciar justamente ese acoso sexual y laboral de que era ella. Y lo interesante también es que, hablando de impunidad, en el caso de ella, es que la denuncia que ella hizo a la Fiscalía de la Mujer, es que ese caso fue cerrado, archivado, entonces quedó en la gaveta. Y ese fue el motivo que ustedes salieron con la visitación Padilla y hicieron un plantón al frente. Y eso fue el crimen de Gladys Lanza, y por lo cual va a permanecer 18 meses en la cárcel. Sí, yo cuando pienso cómo murió esta niña de 13 años, que hizo una denuncia por no tener... que fue asesinada la semana pasada. Sí, la semana pasada. Ella hizo una denuncia, no tenemos pupitres, dijo. Y digo yo, por haber denunciado, por haber pedido respeto para una mujer, voy presa. Entonces, ¿cómo entender esta situación? Es cierto, nosotras recibimos la denuncia de Lesbia Pacheco Christopher. Ella era la jefa de recursos humanos de Fundevi, una institución que se dedica, entre comillas, a construir viviendas de bajos recursos, para personas de bajos recursos, dicen. Entonces, la situación es que este señor, parece que ha sido su costumbre hacer este tipo de cosas con las empleadas. De tal manera que esta mujer dijo, no me da la gana, no quiero ser objeto sexual de este hombre. Y la hizo, y ella buscó una organización que pudiera acompañarla en la denuncia, y eso fue lo que hicimos nosotras. La acompañamos, la orientamos qué cosas tenía que hacer. Al principio hicimos lo que siempre hacemos con todas las denuncias. Vamos a la Fiscalía, para eso existe la Fiscalía de la Mujer, para recibir las denuncias, y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Ese es el procedimiento que se sigue. Posteriormente, se le da seguimiento para ver cómo se investiga, qué testigos necesitan para investigar, y eso fue lo que constantemente
estuvimos visitando esas instancias y ver qué cosas necesitaban. Lamentablemente, y eso no lo podemos demostrar, que utilizan este tipo de funcionarios, utilizan sus influencias políticas para torcer la ley. De tal manera que no lo podemos demostrar, pero sabemos en el ambiente cómo se maneja esto. De tal manera que cuando empezamos a investigarlo, lo que ocurrió es que el hombre utilizó alguna influencia, pudiera decir, pero sacó una certificación del Ministerio de Trabajo, porque ella fue a poner la denuncia también al Ministerio, una certificación del Ministerio de Trabajo para llevarla a las instancias del Ministerio Público y del comisionado, y desde allí cerrar los expedientes. Pero nosotras descubrimos que la certificación yo le llamo falsa, porque en realidad para mí es falsa, puesto que él se tuvo que hacer una investigación sobre este documento y descubrimos que lo emitió un empleado que no le correspondía emitirla, y que con eso él utilizó ese documento para ir a cerrar los expedientes. Desde ahí hay una falla, desde ahí hay una falla legal, pero eso es lo que no quisieron ver los jueces. Por otra parte, cuando se sigue el procedimiento, que se cierra, para nosotras es que las instancias creadas para seguir una investigación no funcionaron. ¿Y qué nos dejaban? Aceptar que esta mujer se fuera a la calle, aceptar que se quedara con la agresión. No está en nosotras, no somos eso. Nosotras hemos sido creadas precisamente para defender los derechos humanos de las mujeres. Y eso fue lo que hicimos. Entonces no nos quedó otra alternativa más que hacer la denuncia pública. Por eso hicimos el plantón. Y eso es lo que nos condena. Porque la sentencia, cuando se nos leyó por el tribunal, dice que la génesis del problema se da por un plantón que se hace frente a Fundevi. ¿Qué nos quiere decir eso? Que se condenó no solo la denuncia, sino que se criminalizó la movilización de las mujeres a la denuncia pública. Y eso en un Estado de Derecho no ocurre, sino que se siguen los procedimientos legales, pero este no es un Estado de Derecho. Eso queda demostrado con esta acción que el tribunal tomó violando todas las normas, sin tomar en cuenta que el hecho del acoso no se investigó y no tiene fundamento, por lo tanto, la acusación. Ese es otro argumento que tampoco se tomó en cuenta. Es decir, fueron fallas tras fallas legales que nos demuestra que el estado de indefensión de las mujeres en este país es grave, ¿verdad? Y que vamos a seguir así, puesto que o vas a la cárcel o te matan. Cualquiera de las dos. Así que esas son las alternativas que tenemos como ciudadanas de este país, que debería estar respetando no solo la Carta Universal de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino también convenciones que nos protegen, como la Belén do Pará y la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres. Me imagino que todos los abusadores, sobre todo en el mercado laboral, que abusan las mujeres, las empleadas, trabajadoras, se respiraron así tranquilamente después de la sentencia, ni hablar de los violadores también, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la reacción de las compañeras, las mujeres hondureñas? Visitación Padilla también es una organización que va mucho a los barrios, a las colonias, aquí en Tegucigalpa y en otra parte también de Honduras, y sabe realmente que de la situación real
en que se encuentran las mujeres hondureñas, pero ¿cuál ha sido la reacción en general en el país? Porque ha habido también muchos comunicados, declaraciones internacionales en favor a ti. Sí, ha habido mucha solidaridad. De verdad que yo profundamente agradezco la acción que han librado la red de mujeres defensoras de derechos humanos, las diferentes organizaciones de mujeres en todo el país que se han movilizado frente a la Corte Suprema de Justicia para condenar la acción que han llevado a cabo el Tribunal de Juicios Orales. Pero quisiera decir también que la solidaridad que se nos ha brindado ha recibido como un reto con esta sentencia, porque las compañeras lo que dicen es, bueno, la condenan, pero es que no condenan a Gladys, nos condenan a todas. Y de allí este movimiento que ha surgido de Todas Somos Gladys, ¿verdad? O nos tocan a una, nos tocan a todas, y en realidad porque así ocurre. Y lo recibimos, nosotras estábamos preparadas para recibir una condena de este tipo porque, dadas las condiciones que hay en el país, dada la situación de represión que existe para con los movimientos sociales, entonces estábamos pensando que iba a surgir una sentencia de este tipo. Pero las otras organizaciones estaban esperanzadas porque, lógicamente, cuando nos movilizamos, cuando nos solidarizamos, esto debería tener una respuesta positiva, pero hicieron oídos sordos. Y no solo se hizo movilización, se habló con las diferentes instancias del gobierno para que revisaran el caso y que se considerara que no había fundamento para esto, pero se hizo caso omiso de esto, de tal manera que no se ha recibido muy triste las compañeras, y es lógico, pero también un reto, y para mí es un reto, porque una prueba más frente a una lucha social que venimos librando como Visitación Padilla desde hace 31 años, pero que esto va para adelante y la situación política va empeorando, y eso va a significar un reagrupamiento de fuerzas de las mujeres, de los estudiantes, de los campesinos, que podamos hacerle frente a toda esta estrategia de terror y muerte con que se está instalando en el país. Bueno, sabemos que eres de fuerte fibra, ¿no? O roble, como dicen aquí, ¿no? Y sabemos que no es la primera vez, sí, supimos, te vimos también ahí que lo tomaste como bastante forma tranquila, sí, ya que tiene experiencia también, porque la compañera fue presidenta de uno de los sindicatos más combativos y clasistas durante la década 80, el sindicato, ¿cómo se llama? De ENE, del sindicato de energía eléctrica. En una pelea muy dura también para preservar la empresa como una empresa pública muy importante para todo el pueblo hondureño. Y el año 1985, durante la década oscura, donde el hombre fuerte en este país era el embajador de los Estados Unidos, John Dimitri Negroponte, un señor que militarizó y fue el hombre araña prácticamente en la guerra de los contras, que la contra nicaragüense tenía bases militares en el territorio hondureño, donde hicieron incursiones en el territorio nicaragüense, donde el gobierno sandinista defendía la soberanía nacional, y también dirigiendo, como coordinando la guerra contra insurgente en El Salvador contra el Movimiento de Liberación FMLN. El año 85 también y fuiste víctima por un proceso político. Cuéntanos un poco a la gente que vea este video. Sí, en los años 80, como bien contaste, fue una época oscura para nosotros como pueblo. Muchos desaparecidos, torturados, cárceles clandestinas, escuadrones de la muerte. Todo eso lo vivimos en esa época.
y se empezó a implementar una política económica en el país, desarrollar el neoliberalismo en Honduras con un pueblo tan pobre, con muchas deficiencias en cuanto a respuesta frente a medidas tan drásticas, empeorar la situación económica. Pero nosotras, bueno, yo que estaba en ese momento dirigiendo el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la única empresa que había en esa época de energía eléctrica, una empresa estatal, y que la empezaron a privatizar a raíz de esa confrontación que tuvimos. Los trabajadores decidimos enfrentarnos al Estado para evitar la privatización. Y por defender ese derecho a tener acceso a la energía eléctrica, fuimos duramente reprimidos. A protestar en defensa de la vida también declaramos una huelga que provocó despidos, provocó represión muy fuerte y fuimos presos, ¿verdad? Éramos 14 dirigentes presos, pero mujeres en esa época éramos 5 mujeres, no todas directivas, habían unas compañeras de las 5, una de ellas no era directivo, pero era de las compañeras que acompañaba el movimiento. De tal manera que fuimos presas, estuvimos acusadas de sedición y alta traición a la patria. Eso, una acusación subversivas, mejor dicho. Sí, porque era la época en la que había una ley antiterrorista que nos condenaba con ese tipo de acusación a 33 años de cárcel. Los trabajadores dijeron, no vamos a regresar a trabajar si no los compañeros no son liberados. El Estado pensó que solo era una simple declaración de los trabajadores, pero no fue así. Porque ya te habían mandado a la cárcel, sí, donde estaba haciendo aseo, ¿no? Pensaron que, bueno, la presidenta y los directivos nacionales están presos, aquí nadie se va a mover, pero nosotros habíamos trabajado mucho con la conciencia de los trabajadores y ellos dijeron, no, si ella no sale, si los demás compañeros no salen de la cárcel, no regresamos a trabajar. Y había una situación muy difícil, además el ejército se tomó la empresa, estaba persiguiendo a los directivos que todavía estaban libres. Entonces era una situación, los trabajadores dijeron, aquí nadie regresa a trabajar, hasta que nos cambiaron el delito, nos cambiaron de sedición a revuelta callejera, creo. Y con eso, escándalo callejero era, y con eso pudimos salir bajo fianza. Y así fue que pudimos. ¿Cuántos días estuviste? 15 días estuvimos. Gracias a la Soledad Obrera. Sí, indudablemente que si no hubiera sido porque los trabajadores se mantuvieron firmes, no hubiéramos salido, estuviéramos en la cárcel todavía. Así que, porque eran 33 años los que nos iban a caer de cárcel. Así que no es la primera vez que vamos a ir a la cárcel por razones políticas, pero indudablemente que estas son pruebas que tenemos que pasar cuando se cree en una causa. Y yo creo en mi causa, creo en la causa del pueblo y yo estoy dispuesta a pagar el costo. Muchas compañeras nos dicen, hay que pagarla porque se puede pagar, se puede conmutar, se llama el término jurídico, se puede conmutar a 10 lempiras el día de cárcel. Y son 18 meses, pues no es mucho, ¿verdad? 500 y tantos días. Sí, no es tanto el dinero que hay que pagar, pero no, nosotras decidimos, y yo personalmente creo, que no debemos pagar, sino que ir a la cárcel para demostrar que la justicia en Honduras no existe. Porque me parece que hay que demostrarle al mundo y sobre todo al pueblo que lo que ocurre en este país es que no hay justicia. Y eso es educativo para todos y todas. Es educativo porque no hay otra forma. Y además,
hay una cosa para mí fundamental en esto, y es que toda la vida, todo el tiempo, en una lucha social, se mediatizan las soluciones. Y yo digo, no debemos seguir mediatizando ninguna lucha. Debemos ser firmes y enfrentar la lucha como se debe enfrentar. Debe de ser bajo principios, porque yo pude desde el principio negociar con este hombre. Pude hacerlo. Él propuso una negociación. Yo le dije, la igualdad no se negocia. La igualdad es un asunto de principio y vamos a ir hasta el final. Y vamos a ir hasta el final. Porque para mí una lucha social, una causa como esta, es una cuestión de principio. Y por eso es que queremos demostrarle al pueblo hondureño que esto no es negociable. Es más, este señor ha ido a hablar con todo el mundo, con gente funcionarios, gente de las instituciones de derechos humanos. Sí es cierto que él tiene razón, porque tiene que andar hablando con otra gente para que dice, yo estoy dispuesto, así dijo, estoy dispuesto a retirar los cargos si ella me pide perdón públicamente. Yo jamás lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque sé que lo que estoy haciendo es un asunto de principios, y los principios para mí no son negociables, y voy a mantenerme firme hasta el final. Como dice también la colega Dina Mesa, ¿no?, de que con esta sentencia y con las últimas legislaciones contra las mujeres hay un retroceso tremendo, y se vuelve el victimario, se vuelve víctima. O sea, se cambia totalmente causa y efecto. Ahora, ¿ha recorrido todas las instancias legales aquí en Honduras, o falta solamente pasar al campo internacional para que el caso salga, qué sé yo, en alguna instancia jurídica internacional? Bueno, tenemos 20 días a lo interno del país para ir a la siguiente etapa, que se llama casación. En esta etapa nosotras tenemos que presentar un escrito refutando la sentencia. No podemos argumentar de todo el proceso, sino solo sobre la sentencia. Y agotada esa instancia, que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia analice y decida qué va a hacer con este asunto, pueden confirmar la sentencia o pueden votarla. De tal manera que nosotros vamos a agotar ese procedimiento. Mientras tanto no está firme la sentencia, no me la pueden aplicar por ahora hasta que agotemos esa instancia. Posteriormente sí, hay que ir a la vía internacional, pero para ir a la vía internacional ya no se puede quedar en suspenso la sentencia. De tal manera que una vez agotado esta casación, sí, y si la confirman, sí tendría que ir a la cárcel. Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sí puedo ir, claro que vamos a ir si es necesario. Porque además tú tienes, ¿cómo se llama eso? La protección. Medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque la compañera ha sido muy amenazada desde el golpe de Estado. Sí, para protegerme, dicen ellos. Me da risa eso, porque de protección no es nada si me están mandando a la cárcel. El mismo ¿qué Estado. protección es eso? Entonces, ¿qué protección es esa? El Estado está involucrado en todo esto y es responsable de lo que está ocurriendo, y sin embargo se hace el desentendido y deja a un tribunal que haga lo que se le da la gana sin analizar realmente la profundidad del problema, y violando, mejor dicho, la aplicación o el respeto a los derechos humanos de las mujeres en este caso. Bueno, Gladys, muchísimas gracias, y estamos contigo. Gracias. Siempre, y aquí siempre está bienvenida para dar tu opinión y realmente expresar lo que no se puede expresarse en otros medios. Sí, ¿no? es cierto.
porque hay censura. Hay censura de algunos medios. Bueno, la mayoría de los medios están censurados o no censuran y ponen lo que quieren, ¿verdad? Cómo justificar un delito que se vuelve, como bien dice el artículo, se vuelve contradictorio porque somos nosotras las condenadas cuando lo único que hemos hecho es cumplir un mandato de la organización para la cual, en la que estoy dirigiendo por una parte, pero también para la cual fue creada, ¿verdad? Entonces es inconcebible lo que ocurre, pero bueno, hay que entenderlo en un estado donde no existe el derecho.